como creyente, como cristiano que usted es, con las ideas más claras, con una firme determinación de ir en serio con el Señor, y que Dios le hable. Estoy seguro de que el Señor esta tarde nos puede hablar y nos puede ministrar a todos personalmente. Por eso, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das ahora de acercarnos a tu palabra con temor y temblor, sabiendo que tú siempre hablas a través de ella. Te pido que bendigas este tiempo en el que vamos a leer tu palabra, estudiarla, escudriñar las Escrituras, y que lo que compartamos en el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bendice también a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando desde muchos lugares, Señor, que también la bendición les alcance a ellos, donde quiera que se encuentre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Si habéis prestado atención a la lectura que Irly nos leía en esta tarde, os habéis dado cuenta de que es una conversación que se produce después de la resurrección de Cristo. Para los discípulos, la muerte, la crucifixión de Cristo fue una tragedia, porque ellos, como buenos judíos, habían sido criados en que en algún momento de la historia vendría un personaje llamado el Mashiach, el Mesías, y que les libertaría de toda la opresión del imperio que en ese momento estuviera gobernando la tierra, en ese caso era el Imperio Romano, y ellos volverían otra vez a recuperar la monarquía que se perdió siglos atrás, y volverían otra vez a ser ciudadanos libres y a poder estar tranquilos y en paz, sin ser atacados por enemigos, sin tener miedo de nada ni de nadie, y que iban a poder subir al templo a presentar sus sacrificios, y que entraría la era milenaria en la que todas las naciones de la tierra, todas las naciones del mundo, tendrían que subir a Jerusalén todos los años, en varias ocasiones, para acercarse a Dios, para presentar pleitesía al Dios eterno, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo aparece en la escena pública, y algunos hombres tuvieron el honor y el privilegio de ser llamados por Él para convertirse en sus discípulos, para ellos fue algo realmente que marcó un antes y un después en sus vidas. La inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los discípulos de Cristo se dedicaban al arte de la pesca. Eran gente muy sencilla, gente muy humilde. Probablemente se dedicaban a la pesca porque ni siquiera tenían un trozo de tierra para poder cultivarlo y poder criar sus animales y plantar sus hortalizas o lo que fuera. Así que se dedicaban a la pesca como algo que era obligatorio, porque no había otra forma de buscarse la vida que dedicándose a eso. Las casas que todavía quedan en pie de aquellos tiempos nos dan a entender de que la gente vivía una vida muy, muy sencilla, muy rudimentaria. Ninguno de nosotros en la actualidad vive como ninguno de esa gente. Sin luz eléctrica, sin agua potable al alcance, sin baño dentro de las casas, los suelos de tierra, una pieza, máximo 2 como mucho. Era una vida, ya te digo, muy sacrificada, una vida muy dura. Y no solamente eso, sino que además había un imperio opresor terrible, que eran los romanos, sin escrúpulos, que no respetaban a nadie, que oprimían a la gente hasta el máximo, pidiendo y pidiendo y pidiendo impuestos. Y por más que trabajaras, nunca podías tener un sosiego, una calma, una tranquilidad. No sé por qué, pero algunos estarán diciendo, ¿pero estás describiendo la época del Imperio Romano o estás describiendo el tiempo presente? Los tiempos cambian, pero el espíritu y la actitud sigue siendo exactamente la misma. Y cuando hay personas con cargos políticos que se dejan usar por el Señor, son de una bendición tremenda. Pero cuando hay personas con poder y con autoridad que también se dejan utilizar por el enemigo, pueden llevar a un país a la ruina, y a sus moradores y a su población a la más absoluta miseria. Así que cuando aparece Jesucristo, el Mesías, en la escena pública, ellos dijeron, bueno, esto es cuestión de días. Ya por fin los romanos van a ser destruidos, nosotros vamos a ser gente importante en el reino del Mesías, por lo tanto, si no será este año, será el año que viene, pero por fin podemos ya soñar y casi a degustar la realidad de que la era mesiánica va a comenzar en breve. Cuando lo dejan todo, por un tiempo a su familia, sus trabajos, sus tierras, etcétera, para seguir a este supuesto Mesías,
Ellos están plenamente convencidos de que van a poder llegar a haber hecho realidad todos sus sueños. Ay, amigo, pero cuando llegó el día de la crucifixión, cuando el enemigo, el imperio opresor, crucifica a su Mesías, lo meten en un sepulcro con una piedra de toneladas en la puerta, ponen un precinto romano con la orden de que nadie se acerque a esa tumba, y ponen a una guardia romana custodiando 24 horas al día el sepulcro, todos sus sueños se hacen pedazos. Ahora tienen que volver a sus pueblos, a sus ciudades, con la cabeza agachada, reconociendo que se han equivocado. Más de uno seguro les diría, te lo dije, ese hombre era un impostor, hablaba muy bien, es verdad que se hicieron milagros durante su ministerio, pero no era el verdadero Mesías. Y otra vez, otra desilusión, otro palo, otro desengaño, y a esperar, sabe Dios cuánto tiempo. Por lo tanto, estos dos que vemos en la historia de Lucas, capítulo 24, son personas que se están marchando de Jerusalén y están ya cerca, en lo que hoy en día sería la ciudad de Tel Aviv. Por allí está el camino de Emaús, y están desanimados, están destruidos, están totalmente desmoralizados. Se ha ido toda ilusión, toda expectativa se les ha quebrado. Ellos están hundidos porque todas sus ilusiones se han hecho pedazos. Y de repente, en medio de aquella conversación, en medio de aquel dolor, se les presenta nada más y nada menos que el Señor Jesucristo resucitado. Ellos no se dan cuenta y el Señor Jesucristo les dice, ¿qué os pasa? Os veo tristes, os veo decaídos. ¿Qué conversación es esta? Y ellos le dicen, es que nosotros esperábamos que a ese Mesías que seguíamos iba a restaurar la monarquía, etcétera, etcétera, lo que les acabo de contar, y no ha pasado nada. Y encima lo han matado, lo han crucificado, han acabado con su vida, y todas nuestras expectativas se han venido al suelo, al piso. Y Jesús, dice la Biblia, que empezando por Moisés, es decir, es una forma de decir por los libros de la Torá, los primeros 5 libros de la ley de Moisés, pasando por los profetas y por las escrituras, es decir, por todo lo que es el Antiguo Testamento, la Tanaj, le va mostrando versículo tras versículo, libro tras libro, pasaje tras pasaje, que todo lo que ocurrió era necesario que ocurriera, que estaba profetizado que el Mesías vendría, sí, pero que en su primera aparición, en su primera venida, lo matarían. Y todo eso no fue producto de la casualidad, sino que estaba todo estipulado de antemano con cientos y en algunos casos con miles de años de antelación, profetizado de muchas formas y de muchas maneras a través de muchos profetas, para que cuando apareciera el supuesto Mesías, pudieran reconocer si era un impostor, si era un farsante o era el verdadero Mesías. Por lo tanto, el Señor lo que hace es recurrir a la palabra, llevarlos a las Sagradas Escrituras para abrirles los ojos y demostrarles que la crucifixión, la negación por parte de Pedro, el hecho de que lo traicionara uno de sus discípulos, el hecho de que lo crucificaran entre 2 ladrones, el hecho de que echaran suerte sobre sus vestiduras, el hecho de que cuando lo crucificaron no le rompieron ni un solo hueso, y todo lo que ocurrió no era producto, repito, de la casualidad, sino que era el cumplimiento profético de cosas que se habían dicho en la antigüedad. Por lo tanto, Él lo que hace es llevarlos a las Escrituras y tratar de abrirles los ojos, mostrarles que todo aquello estaba escrito y profetizado y que simplemente lo que había ocurrido es lo que tenía que ocurrir. Cuando llegan a un cierto lugar, dice la Biblia que entre ellos dijeron, oye, ¿tú no notabas que cuando Él nos abría y nos explicaba y nos compartía las Escrituras, había como un fuego en nuestro corazón que ardía? Y de repente dice que el Señor se desaparece de su vista y ellos deciden dar la vuelta y volver a Jerusalén y decir, oye, que no estamos locos, que no nos hemos equivocado, sino que lo hemos visto porque también estaba profetizado que no solamente moriría, sino que resucitaría al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si todos los que nos llamamos cristianos, me da igual, evangélico, católico, de la rama que usted sea, porque curiosamente cuando uno va a Israel, se da cuenta que no solamente cristianos son los católicos, uno se da cuenta que hay más de 27 ramas diferentes del cristianismo,
Depende de donde usted haya nacido, depende de la cultura, de la idiosincrasia, de la procedencia de la cual usted venga, se va a dar cuenta que hay muchos tipos de cristianos. Y no todos son precisamente católicos ni evangélicos. Pues ellos vuelven a Jerusalén y le dicen a los discípulos: lo hemos visto, ha resucitado y está vivo. Y ahora cuando vayamos a Jerusalén, uno de los lugares para mí más importantes de todos los que vamos a visitar es lo que se conoce como el nombre del Jardín de la Tumba. Es un lugar muy bonito, pero lo más hermoso no son los jardines que vamos a ver. Lo más bonito y lo más impactante no es la paz que se respira en aquel lugar, lo limpio que está aquel sitio, sino que vamos a entrar a una cueva, a una tumba que está vacía. Y eso es lo grandioso. Es algo realmente sorprendente que uno se pueda gozar viendo una tumba vacía. Porque generalmente cuando la gente va a un cementerio, y hay en estos días miles de personas han ido a visitar a sus muertos, pues generalmente la gente va a visitar a alguien que supuestamente está enterrado allí. Y lloran ante la tumba. Incluso en algunas culturas le ponen comida y en otras le cantan canciones, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos allí sí vas a ver gente. Probablemente veréis algunas personas que los verás llorando, pero no de tristeza, sino de alegría. Y verás montones de personas cantando en la puerta del sepulcro, alegrándose. ¿Saben por qué? Porque Él estuvo dentro de ese sepulcro, pero ya no está, porque resucitó al tercer día y vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo más grande de nuestra fe. Porque si nosotros los cristianos pudiéramos ir de peregrinación, como tantas y tantas religiones van a sus lugares de culto, a visitar a un cadáver, sinceramente el apóstol Pablo dedica mucho tiempo a explicar lo que hubiera ocurrido si Cristo no hubiera resucitado. Primero, si Cristo no resucitó, tampoco los que creemos en Él resucitaremos. Pero los cristianos de toda la vida, hasta en el credo que aprendimos de niño, se decía: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí o no? Creo en la resurrección de los muertos, ¿sí o no? Si Cristo no resucitó, tú y yo tampoco resucitaremos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es inútil, porque nuestros pecados, mentira, no fueron perdonados. Porque hemos dicho durante 2000 años al mundo entero que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, sino que simplemente murió, fue un mortal más como cualquier otro. Como Pablo, como Pedro, como María, como Santiago, como David, como Moisés, etcétera, etcétera. Si no resucitó, nuestros pecados aún siguen estando ahí, presentes delante de Dios. Si Cristo no resucitó, entonces no volverá. Y la Biblia dice que Cristo volverá otra vez y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero si no resucitó, se lo comieron los bichos en el sepulcro, entonces ¿a quién estamos esperando? A un muerto. Si Cristo no resucitó, ¿a quién le hemos cantado esta tarde, hermanos? ¿A quién le habéis cantado? ¿A un muerto? ¿Esto es un culto espiritista? ¿Cantamos a los muertos? ¿Adoramos a los muertos? ¡No! Si Cristo no resucitó en esta tarde, ¿qué hacemos aquí? Adorando a un cadáver, adorando a un muerto. No tiene sentido todo lo que hacemos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos los más dignos de lástima de la tierra, dice el apóstol Pablo. Pero amigo, si Cristo resucitó, entonces todo lo que creemos y oramos y practicamos y vivimos es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! Porque Él está vivo. ¡Amén! Él está vivo. Y está aquí esta tarde entre nosotros. Díselo al que está a tu lado: Cristo está esta tarde aquí entre nosotros porque está vivo. ¡Aleluya! Si Él está vivo, y creemos que está vivo, lo que Él prometió se va a cumplir. Mañana, si tú abres el último capítulo del Evangelio que se llama Mateo, y por casualidad, digo entre comillas la casualidad, lees ese versículo donde son palabras textuales de Cristo, donde dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate que tú estás viviendo en otra ciudad de Tenerife o en otra parte del mundo, y mañana tú lees ese versículo. Y resulta que yo por la mañana también la estoy leyendo, y otro hermano en otro país también lo está leyendo. Mi pregunta es: ¿con quién está? ¿Con el que está en Ecuador? ¿Con el que está en Estados Unidos? ¿Con el que está en Europa? ¿Con el que está en Israel? ¿Con quién está de los que están leyendo ese texto? Con todos. Pero solamente conozco a alguien que pueda estar en todas partes al mismo tiempo. Y ese no somos precisamente tú ni yo.
Solamente conozco a alguien que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y es Dios. Solamente Dios puede ver a toda la raza humana en todas partes del mundo al mismo tiempo. Y solamente Él puede estar en todas partes con todos sus hijos al mismo tiempo. Por eso cuando leemos que el ángel del Señor, el enviado del Señor, Malaj, el ángel es el enviado de Dios, acampa alrededor de los que lo temen y les defiende, quiere decir que ese ángel no es un ángel cualquiera, es el enviado del Padre, es el enviado de Dios, porque si te protege a ti, y a ti, y a ti, y a mí, y a todos los 1.000 millones de cristianos que hay en el mundo, eso quiere decir que ese ángel es omnipresente, y el único omnipresente, y omnisciente, y omnipotente es Dios el Eterno, para Él la gloria y la honra, aleluya. Luego nuestra fe es algo impresionante. Reducir toda esa magnitud que te estoy tratando de compartir, reducir toda esa potencia espectacular de uno que lo matan, que resucita, que sale de la tumba, reducir todo eso a algo material es lo más absurdo del mundo. Reducir esa verdad profunda de un Cristo que resucitó, de un Cristo que venció al diablo, de un Mesías que resucitó de la tumba y venció a la muerte, de un Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que volverá en una nube y pondrá sus pies, según Zacarías 14, en el monte de los olivos. Reducir todo eso a algo tangible, a algo material como plata, oro, plástico, madera o lo que sea, es una locura. Porque cuando el rey David quiso construir un templo a Dios, cosa que Dios nunca le había dicho, una de las cosas que Dios le dijo es: ¿qué casa tú me vas a hacer a mí, muchacho? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué dimensión le vas a dar al edificio para meter al Dios del universo? Cuando el universo es infinito, el universo es descomunalmente grande, pues Dios es más grande todavía que el universo. ¿Dónde lo vas a meter? ¿Qué tamaño tendrá la habitación? ¿Qué altura tendrá que tener ese edificio? Yo no te he dicho que me construyas una casa, porque es imposible que podamos meter a Dios en una caja. Es imposible que podamos representar a Dios en una fotografía. Es imposible que podamos hacer una imagen de Dios, porque Él es mucho más grande que todo eso. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede, digamos, oler, pero su presencia recorre todos los cielos y la tierra. Y escucha a los hermanos en un continente y escucha a la iglesia en otra parte y sabe todo porque es Dios eterno y Dios todopoderoso. Y entonces todo eso que está en las Escrituras es lo que el Señor intenta mostrarles, porque las Escrituras son las que te van a abrir los ojos y a sacar de la ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a contar algo tremendo. Para nosotros fue un regalo de Dios. No lo esperábamos. Nuestra hermana Rosy, que vive en Icod de los Vinos, tiene detrás del coche ese pescadito, ¿sabéis? Que es un símbolo de los cristianos de los primeros siglos, cuyas iniciales significan Jesús Nazaret, Hijo de Dios, ¿verdad? Todo eso. Y ella tiene ese pescadito en la parte de atrás del coche. Y un día paró el coche en una calle de Icod de los Vinos. Y un señor habló con ella. Y bueno, no voy a dar todos los detalles, pero contacta con este señor que vive allí en Icod de los Vinos, que tiene un negocio allí. Y este hombre dice que está leyendo la Biblia, que ha visto los cultos que hacemos aquí en Garcilaso de la Vega y que realmente es un hombre que tiene muy claras las cosas. Y ahí quedó. Cuando ayer decidimos ir a pasar la mañana con Rosy y pasear por las calles de Icod de los Vinos, que les recomiendo que vayan a ver ese pueblo, Es un pueblo que siempre pasamos de largo, pero hay que meterse por sus calles. Es un pueblo muy bonito, Tiene muchas cosas lindas que ver. Rosy me dijo: ¿te gustaría conocer a este señor? Y le dije: sí, sería muy bueno. Cuando llegamos a su negocio, había clientes, entonces no quisimos entrar, pero nos quedamos a la puerta. Cuando el hombre me ve, yo no sabía quién era, pero lógicamente él jugaba con ventaja. Él sabía quién era yo. Cuando el hombre me ve, mira, fue algo tan hermoso. Nos dimos un abrazo y me dice: yo soy tu hermano en Cristo. Mira, estas personas que estaban allí salieron. Nos hubiéramos quedado todo el día hablando con él. Es impresionante cómo este hombre hace 3 años, leyendo solito la Biblia,
dejó cosas que ni te puedes imaginar y tiene las ideas más claras, fíjate lo que te voy a decir, que muchos que a lo mejor se congregan en muchas iglesias, solamente leyendo la palabra de Dios, solamente leyendo las Escrituras. Está sufriendo persecución, ha sido incomprendido, ha sido rechazado, pero tiene una solidez en la fe a prueba de bombas. ¿Y sabe de dónde le viene todo eso? De la fuente, de la base, que es la palabra de Dios. ¿Sabes que eso siempre pasa cuando te atreves a abrir la Biblia con temor y temblor y con respeto y reverencia y le dices al Señor que te hable? Claro, lo que Él nos decía, y es verdad, como es un libro que puedes tenerlo en una estantería junto con 1000 libros más, como que no hay una diferencia, ¿no?, entre este libro y este libro. Pero sin embargo, lo que tenemos que tener bien claro, que este libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Y está en este formato de libro cómodo, en diferentes tamaños y versiones, para poder llevarlo en el bolsillo, en la cartera, en el móvil, en la guantera del coche, en la mesa de noche de la habitación. Pero aunque sea un libro grande, pequeño, más bonito, más feo, no deja de ser la palabra de Dios, que tiene la inspiración divina. Y cuando te expones y te abres a lo que Dios tenga que decirte, las escamas caerán de tus ojos sí o sí, tarde o temprano. Porque si algo hace la Biblia es que te confronta. Si algo hace la Biblia es que te abre los ojos y te muestra el camino y te fortalece en la fe y te ayuda a ser valiente. Y a veces enfrentarte contra una esposa, contra un hijo, contra un amigo, contra lo que sea. Pero cuando uno sabe en quién ha creído, cuando alguien comprueba y conoce la verdad te hará libre. Y ayer tuvimos la oportunidad de conocer a una persona que no se congrega, y quiero dejar esto bien claro, no se congrega en ninguna parte, simplemente él y Dios, a través de la palabra, ha llegado a un nivel de comunión con el Señor que realmente es para dejarte con la boca abierta. Toda una bendición fue para nosotros conocer a este hermano nuestro en Cristo Jesús. Tal vez algún día, y probablemente pronto, vendrá por aquí para que ustedes lo conozcan. Pero lo que intento decir en esta tarde es que cuando la palabra de Dios llega a tu vida, primero valórala y aprovecha la oportunidad de conocer la verdad, porque no en muchas partes, yo creo que en ninguna parte vas a encontrar la verdad, sino que la verdad hay que buscarla, y cuando la encuentres, no la sueltes, porque la verdad puede transformar tu vida, pero para bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo que quiero leerles, 2 de Timoteo 3:16, por favor. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que podáis verlo y leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, hija. Estás poniendo 1 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde el primer versículo hasta el último. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. No hay nada vano, no hay nada que sobre, nada inútil, no. Es inspirada, número 1, es útil, número 2, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate los beneficios positivos que te aporta la lectura de la Escritura. Te enseña, te redarguye o te mejora, si lo entiende mejor así, te mejora, te perfecciona, te corrige, te instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda obra de Dios. Si el hombre leyera más la Biblia y interiorizara sus verdades, probablemente muchos psicólogos y psiquiatras se quedarían sin trabajo. Porque mucha gente recurre a los psiquiatras y a los psicólogos en busca de respuestas que Dios te podía haber dado si hubieras tenido el valor de ir a Él a pedir ayuda en vez de ir a los hombres a pedir ayuda. Y no es que no creamos y no aceptemos la ayuda de los hombres, ni mucho menos. Pero por encima de la ayuda del hombre, sea quien sea y se llame quien se llame, el que verdaderamente te conoce, te comprende y te puede libertar y transformar la vida es el Señor a través de su palabra.
Así que fíjate los beneficios tan extraordinarios que te puede proporcionar la Escritura. Si lees el periódico todos los días, puede ser que te desinforme. A veces cuando lo que leemos en los periódicos no es la verdad. Puede ser la verdad que quieren que tú creas que es verdad. A veces los medios de comunicación están contaminados, están envenenados. ¿Cuánta gente odia a Israel? ¿Cuánta gente habla mal de Israel porque por las noticias oyen que son unos asesinos, que matan a los niños, que lanzan bombas por aquí y por allá? Pero cuando vas allí, todo es al revés de lo que nos han dicho. Y se te abren los ojos y te das cuenta de que muchas veces una persona llena de prejuicios lo que transmite, si además tiene un poder tremendo a través de los medios de comunicación, son sus prejuicios y sus temores y sus traumas y sus complejos. Pero lo bonito es cuando hablas con conocimiento de causa y vas allí y te das cuenta de que no es realmente como nos han dicho. ¿Cuántas veces me han llamado a mí asesino? Últimamente en Añaza, tomando una mañana un café, le pedí a un señor que me prestara su periódico, si lo había terminado, y me dijo que sí, pero añadió a continuación: pero hoy no dice nada interesante el periódico. Digo, bueno, más que nada es por entretenerme un poco. Dice, con todos los pobres palestinos que están sufriendo y que no haya ni una sola palabra a favor de esta gente, de esta pobre gente. Y yo le dije, ¿pobres palestinos, dice usted? ¿Usted ha estado alguna vez en Palestina? ¿Conoce usted la vida de los palestinos y de los judíos en Israel? Y se me queda mirando y me señala con el dedo y me dice, ¡otro asesino más! Y me lo repitió 3 veces. Y me tiró el café con leche y se fue. Y seguramente ese señor no había salido del barrio en toda su vida. Pero él tenía un concepto de alguien que no conoce, porque a través de los medios de comunicación van manipulando día tras día, semana tras semana. Y digo lo de los palestinos como podría decir cualquier otra cosa. Y te pueden presentar lo blanco como negro y creer que al final es negro. Y te pueden presentar lo malo como si fuera lo mejor, porque ellos quieren que creas que es lo mejor. Pero hay una fuente que no ha sido contaminada, que no ha sido manipulada. Cuando la gente dice, es que la Biblia está mal traducida. ¿Pero qué hablas, ignorante? Cuando dice, no, es que la Biblia hay muchas contradicciones, muéstreme una. Muéstreme una. Sentémonos una mañana a hablar usted y yo tranquilamente. Y muéstreme todas las contradicciones que usted dice que están en la Biblia. Le digo de antemano que va a perder el tiempo, porque llevo más de 40 años leyendo todos los días la Biblia y no he encontrado todavía ninguna, Y mira que he buscado y por aquí y por allá. Y como me decía este señor ayer, yo desmonto toda la Biblia y no la vuelvo a montar hasta que me convence lo que he leído. Me gustó mucho ese símil que me puso, ¿verdad? Así que, queridos hermanos y amigos, es la palabra de Dios, el don perfecto, lo más maravilloso que Dios nos ha dado después de la salvación, para que puedas tener en todo momento, en tiempo real, la voluntad de Dios en tu matrimonio, la voluntad de Dios para con tus hijos, la voluntad de Dios para con el tema de papeles que estás atravesando, o laboral, o económica, o espiritual, o de cualquier otra índole. Porque la palabra de Dios tiene un poder que transforma a la gente de una forma que ni ellos mismos son conscientes de lo que han cambiado simplemente por leer la Biblia. Mira la revolución que se armó en Europa, continente oscuro, negro, un continente hace siglos de ignorancia total y absoluta, de enfermedades, de plagas, de miseria, de pobreza, hasta que la Biblia salió, ¿verdad?, de la cueva y la gente comenzó a leer la Escritura, y cómo cambiaron pueblos y cómo cambiaron ciudades y cómo millones de personas cambiaron de la noche a la mañana, porque la palabra de Dios te hace libre en todas las áreas de tu vida. Por eso predicamos en esta iglesia la Biblia y no predicamos del periódico, ni del Quijote, ni de cualquier otro libro, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y vale para enseñarte, para animarte, para corregirte, para guiarte, para instruirte, para todo en la vida, hermano. Absolutamente para todo. Hay un grupo de creyentes que recibieron durante un tiempo la visita de un buen predicador, pero ellos decían, bueno, ¿ya has terminado? Ahora que has terminado la exposición de tu tema, vamos a hacer algo. Déjenme que les ponga el ejemplo leyendo en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, del versículo 10 al versículo 11. Hay una ciudad que se llama Berea y allí había un grupo de creyentes muy particular. Presta atención. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea.
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, leyendo, investigando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Porque durante siglos se han creído en tremendas mentiras, como si fueran inmensas verdades. Porque ¿cómo se puede contrastar una mentira con otra mentira? Si algo es falso y yo quiero comprobar si es falso, no puedo utilizar otro elemento falso para desenmascarar la mentira. Tendré que utilizar otra medida, tendré que utilizar una verdad para poder confrontar la mentira. Para poder confrontar las tinieblas hay que encender la luz, no irme a un sitio más oscuro todavía. La luz es lo que lo manifiesta todo y la luz es la palabra de Dios, es Cristo a través de su palabra hablando a tu corazón. Y los de Berea eran personas que no se dejaban manipular fácilmente, que no se dejaban engatusar por cualquier predicador que viniera, fuera quien fuera, sino que ellos escudriñaban, investigaban, profundizaban en las Sagradas Escrituras, en el mapa, en la brújula, para ver si lo que este Señor nos está diciendo es la verdad o es mentira. ¿Cómo puede usted saber si lo que le estoy predicando esta noche es la verdad o es un cuento? ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia para el cristiano es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía David en el Salmo 119. ¿Se da cuenta? Es decir, que la palabra de Dios te puede sanar espiritualmente, psicológicamente, en todas las áreas de tu vida. La palabra de Dios puede traer un beneficio realmente espectacular. Mi consejo es que usted comience a leerla cada día. Léala. ¿No tiene Biblia? Nosotros le vamos a regalar su primera Biblia. Si no le gusta porque es de letra pequeña o por lo que sea, bueno, ya usted si quiere se puede comprar una de calibre más grande. Pero comience a leer la Biblia. No se meta a leer 30 capítulos por día. Lea poquito. Si no entiende alguna palabra, vaya al diccionario y búsquela. Hasta que usted se familiarice con la terminología de la Escritura. Si no entiende algo, pregunte. Para eso estamos los pastores, para ayudar a la gente a explicarle la palabra de Dios. Así que comience a leerla, comience si puede ser a memorizarla. Sí, le va a venir bien para su mente. Comience a interiorizar sus verdades. Cuando descubra una verdad, no se la calle, no sea egoísta, compártala con alguien, dígale, oye, el otro día estaba tan hundido, estaba tan desanimado, tan lleno de temores, tan preocupado, tan angustiado, y resulta que encontré un texto en la Biblia que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y me fui a la cama en paz y tranquilo. Y comparta la bendición con alguien, porque dando, usted también va a ser bendecido, porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Así que, queridos hermanos, antes de que termine el año, yo le animo a que sea prioritario en su vida el leer cada día las Sagradas Escrituras. Y gracias al Señor, en este país y en nuestra cultura, la tenemos en nuestro propio idioma. Imagínense ustedes que la Biblia no existiera en español, en castellano. Ay, amigos, tendríamos que aprender el idioma en el que está escrita la Escritura para poder entender la palabra de Dios. ¿Cómo la podré entender si alguien no me la explica? Le dijo un etíope a un predicador en el desierto, ¿verdad? Y tuvo que subirse al carromato con él y explicarle las Sagradas Escrituras. Pero mire por dónde hombres en este país han dado su vida y en este país se ha derramado sangre para que pudiéramos en el siglo XX, ¿estamos en qué siglo estamos? 21. Para que en el siglo XXI pudiéramos tener la Biblia en nuestro propio idioma. Y no le haga caso a la gente que dice la Biblia la vas a leer pero no la vas a entender. Eso es falso, porque más bruto que yo no había nadie y yo la leo y la entiendo. No haga caso a esa gente que dice, no, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Caramba, pero lees el periódico y lo entiendes. Y vas a hacer una quiniela, los que la hagan y la entiendes. Y ves una película y la entiendes. Y entiendes de todo, menos de lo que te interesa. Métase en las páginas de la palabra de Dios. Y usted va a encontrar ahí paz para su alma. Consuelo para su espíritu.
hambre, ese hueco en el corazón se llena, ese vacío se llena cuando usted comienza a meterse en las palabras de Dios, porque usted va a descubrir al autor de la Escritura. ¿Y saben quién es el autor y el protagonista? Nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y quiero terminar diciendo algo. Mire, hermano, usted se acuerda cuando Cristo estaba solo en el desierto de Judea, siendo tentado por el diablo, 40 días de ayuno y oración, ¿se acuerda? Vino el tentador a tentarle, sabía que lo estaba pasando mal. ¿Y qué fue lo que utilizó el Señor? Argumentos, discusiones, peleas, polémica. No, escrito está. ¿Dónde? Aquí. Escrito está. Aquí, escrito está. Y desmanteló toda mentira y todo argumento falso del diablo a través, esgrimiendo la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando describe la armadura del cristiano, cita la Biblia y la compara con una espada. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que le animo a que lea la Biblia, a que la estudie, que la interiorice, y usted va a poder vivir mucho mejor, en tranquilidad y en paz, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está esta noche, y vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que ponga en nuestros corazones hambre y deseo de leer su palabra. Usted se va a dar cuenta de lo que se ha perdido durante tantos años. Pero cuando usted comience a leer la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que es un tesoro inagotable, con una riqueza y una profundidad inmensa, de tal manera que todos sus anhelos más íntimos y profundos van a ser saciados a través de las Sagradas Escrituras. Qué bueno es Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, que no solamente perdona nuestros pecados, que no solamente hace acto de presencia en nosotros, sino que nos da su palabra por escrito, para que en cualquier momento del día o de la noche, en barco, en avión, de pie o sentado, la puedas conocer. Algunos la tienen en el móvil y le dan ahí al play, y hasta trabajando o viajando con los auriculares puestos, van escuchando las Sagradas Escrituras. ¡Qué maravilla! Todo está dispuesto y preparado para los hombres y mujeres que van en serio y tienen hambre de Dios. Aproveche las oportunidades que se le presentan para que la palabra de Dios sea la base y el fundamento de su vida. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos gracias en esta tarde, buen Dios, por el privilegio que nos das de acercarnos a ti a través de tu hermosa y poderosa palabra. Queremos pedirte, Dios mío, que tu palabra, Señor, sea siempre la base y el fundamento de nuestra fe. Que solo la Escritura, que nos habla de la obra de Cristo en la cruz, sea el fundamento de nuestra fe. Y que la sana doctrina de tu palabra nos guíe a lugares de delicados pastos. Gracias, Señor, por el consuelo y por el aliento de las Sagradas Escrituras. Gracias por ellas, por los hombres y mujeres que la escribieron, por los hombres que la defendieron hasta la muerte, y a través de su testimonio y de su tenacidad nos ha llegado hasta nuestros días. Gracias de todo corazón. Vamos a leerla, vamos a escudriñarla, vamos a memorizarla, vamos a compartirla, porque es lo más hermoso. ¿Ustedes cuando iban a misa se movían tanto para ir al baño? Yo nunca vi un baño en una iglesia católica. Pero a veces hay un trasiego de gente que sale y entra al baño. Digo, ¿tendrán cistitis algunos o algo? Porque no es normal. Así que pido por favor que ya nos quedemos quietos, que prestemos atención al mensaje. Y antes de compartirles la palabra, me gustaría hacerles una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez ustedes han leído la Biblia? A lo mejor un pasaje que han leído muchas veces
Y resulta que ese día, en ese momento leyendo esa porción de la Biblia, resulta que es como si cobrara vida, como si saltaran las palabras y dijeran, esto es para mí. ¿Alguien ha tenido así esa experiencia alguna vez? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Eso fue exactamente lo que a mí me pasó el jueves, el día que estuvimos orando y ayunando. Estaba leyendo justamente la porción que se ha leído esta tarde aquí, que si podemos volver a ponerla nuevamente, te lo agradezco. En Mateo capítulo 17, ¿quién no ha leído esta historia? Cuando Jesús le pide a varios de sus discípulos, como dice ahí, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, que fueran con él a un monte a orar. ¿Quién no ha leído esa historia? La historia de la transfiguración de Cristo. Eso lo hemos leído un montón de veces, ¿verdad? Pero un poquito más adelante, por ejemplo, dice en el versículo 5, que es el que a mí personalmente me llamó mucho la atención, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, esto fue lo que me impactó tremendamente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lea esa última porción conmigo, por favor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Estas palabras saltaron de la Biblia y me golpearon de una forma tremenda. Porque cuántas veces a lo largo de la vida nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuál es la voluntad tuya para mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Y resulta que leyendo esta porción, lo que nos dice Dios, que es el que habla aquí, es oíd a mi hijo. Como dijo su madre cuando empezó su ministerio en Caná de Galilea, haced todo lo que él os diga. ¿Se acuerdan? Nadie sabía lo que había que hacer. Se había acabado el vino en las bodas de Caná. Sin embargo, cuando se acercaron a María, su madre, y le comentaron el problema, ella dijo, vayan a él y haced todo lo que él os diga. Y ahora encontramos a Dios, el Padre, hablando y diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo toda complacencia. A él oíd. Curiosamente, el día que se bautizó Jesús en el río Jordán, Dios dijo prácticamente exactamente lo mismo. No muchas veces se ha oído la voz audible de Dios. Se han visto y se han oído las voces de ángeles, de profetas, del mismo Señor Jesucristo, pero la voz de Dios audible muy pocas veces. En el Nuevo Testamento hay 2 ocasiones en las que Dios, el Creador, habló y la gente pudo oír su voz. Una fue el día del bautismo. Cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Es curioso que a los pocos días, cuando se va Jesús al desierto, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, pues claro que lo soy. ¿Y cómo lo sé? Porque Dios lo ha dicho. Este es mi Hijo amado. Y ahora el diablo pone en tela de juicio y se pone a cuestionar si es o no es el Hijo de Dios. Y como que ahora el Señor tiene que demostrar haciendo milagros o haciendo algo espectacular para que sepa que es el Hijo de Dios, cuando ya Dios lo había dicho. Ahora en el monte de la transfiguración, Dios vuelve prácticamente a decir lo mismo, pero añade algo interesantísimo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Creo que todos los que estamos aquí oímos perfectamente, ¿sí o no? No tenemos problemas de poder oír. Todos los días oímos centenares y centenares de voces y de sonidos. Desde aviones que pasan, a perros que ladran, niños que lloran, personas que hablan, etcétera, etcétera. Todos los días oímos un montón de voces y un montón de sonidos. A algunos les prestamos atención, a otros no les damos ninguna atención o importancia.
incluso las ondas de las radios, las frecuencias de radio y de televisión que no podemos ver con nuestros ojos, también nos rodean. Y si ponemos un aparato de radio, un receptor, automáticamente podemos captar la frecuencia que está volando, ¿verdad? Y que nos permite escuchar esa voz, ese programa o esa música. Si Dios dijo, y es a lo que a mí me impactó tremendamente, si Dios dijo que Jesús era su complacencia, su deleite, y a quien teníamos que oír era a Él, entonces ¿por qué no le oímos en esta tarde? Prestemos atención a lo que Él dijo, porque ya no hay sueño que interpretar, hermanos. Ya no hay profecía que aclarar, ni revelación que esperar. Créame, no estemos esperando sueños o revelaciones diferentes o nuevas o profecías extrañas que nadie ha recibido, porque ya Dios dijo lo que tenemos que hacer, oírlo a Él. Todo lo que Jesús dijo hace 2000 años, de alguna manera u otra nos va a venir muy bien en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas las palabras que Él dijo, aunque no habíamos nacido, aunque no lo conocimos a Él personalmente ni estuvimos allí como estuvieron los discípulos, por ejemplo, todas las palabras que Él dijo nos van a venir muy bien en momentos puntuales de nuestra vida. Por ejemplo, cuando lo veamos todo negro, todo oscuro, hay que oír lo que Él dijo. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estemos, por ejemplo, en una situación en la que no hay puertas que se abran, todo se cierra, todo parece al revés de lo que soñábamos o pensábamos, Él te dice hoy a ti y a mí: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. ¿Te das cuenta de lo importante que es oír lo que Él dijo? Cuando, por ejemplo, nos encontremos cansados, hartos, que ya no damos más, el Señor que dijo: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando nos preguntemos qué camino escojo, ¿qué hago? Jesús te dice hoy a ti: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando piensas que ya no hay posibilidad de cambio, que ya todo está destrozado y arruinado, Jesús dijo: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y Él añade con estas palabras lo siguiente: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, tú nunca le darías una piedra, cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten y pidan. En todas y en cada una de las circunstancias, por duras o difíciles que nos encontremos, siempre vamos a encontrar palabras de aliento y de consuelo. Cuando te sientas solo, sin nadie, Él te dice: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oigo muy pocos amenes en esta tarde. No sé si es que ayer los dijisteis todos y no habéis guardado ninguno para hoy, pero de vez en cuando, por favor, decir algún amén para animar a uno también. ¿Qué os parece? Amén. ¿Hay algún amén más por ahí? ¿Hay algún amén por allá atrás? Hombre, pues se lo agradezco en el alma, porque también los pastores necesitamos ánimo, También los pastores nos animamos cuando vemos a la gente animada. Y cuando vemos que la gente no se anima, pues decimos: pues yo cago aquí. Entonces, si me hacéis el favor, aunque sea para que me sienta bien, decir de vez en cuando algún amén, que viene muy bien. ¿Les parece? Gracias. Cuando ya no tengas recursos, ya has tocado a todas las puertas y ya has probado todo, el Señor te dice: entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando el afán, el agobio, la ansiedad, la turbación sacudan tu alma
y toquen a la puerta de tu corazón, el Señor dice: por nada estéis afanosos. Mirad las aves del cielo, ni trabajan ni hilan, pero mi Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadiduras. ¿Cuántas dicen amén? Si uno observa en los evangelios las palabras de Cristo, que hasta el día de hoy las podemos leer, tenía palabras para todo el mundo, hasta para los muertos. Y milagrosamente hasta los muertos oían su voz y salían vivos de las tumbas, como por ejemplo el caso de Lázaro. ¿Se acuerdan? Que pronto se olvidan, ¿eh? ¿Hay algún amén por ahí? ¿Hay algún amén por aquí? Te lo voy a ir recordando para que no te olvides. Tenía palabras para los enfermos, tenía palabras para los endemoniados, tenía palabra para los niños, tenía palabra para las viudas, tenía palabra para los quebrantados, para los religiosos, hasta para sus enemigos tenía palabras. Hasta para sus verdugos tenía palabras. O hemos olvidado aquella palabra, aquellas frases de la cruz, cuando Él dijo en una de ellas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, hermano. ¿Algún amén? Bueno, vamos a ver si antes de fin de año, antes de que termine el año, ya vamos a ver si vamos arrancando. Seguro que en las casas hay mucho más amenes que los que hay aquí esta tarde. Pero os dais cuenta lo importante que es prestar atención, abrir nuestros oídos a lo que Él dijo. Y no es que sea como una especie de mantra, una especie de bueno, me voy a comer el coco, me voy a comer la cabeza repitiendo. No. Es que Dios es el que lo dijo. Dios es el que dijo: a Él tienen ustedes que oírlo. Ay, si hubiéramos oído más a Dios y menos al hombre. Nuestra vida hubiera sido completamente diferente. El caso es que muchas veces prestamos más atención a lo que nos dicen los hombres que a lo que dijo el Señor. Y lo que dicen los hombres no tiene por qué afectarnos, pero lo que dice Dios sí debe de afectarnos y cambiarnos la vida y tenerlo en cuenta y aprenderlo y repetirlo, porque esas son las palabras que traen vida eterna y cambios profundos y genuinos a nuestras vidas. Le dijo una vez el Señor a sus discípulos: ¿queréis marcharos también vosotros? Total, se está yendo todo el mundo. Si quieren aprovechar, váyanse ustedes también detrás de ellos. Cuando no están ofendidos, están irritados. Cuando no están irritados, no les gustó el mensaje. Cuando no les gustó el mensaje, que hablé muy duro. Cuando hablé muy blandito, que si queréis ir, aprovechar y marcharos también vosotros. Y Pedro dijo aquella famosa frase cuando le dijo al Señor: Señor, ¿y a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Es verdad que todo lo que existe Dios lo creó con el poder de su palabra? ¿Eso es verdad? Lo dice la Biblia. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, y todo lo que Él decía, todo lo que Él ordenaba, automáticamente cambiaba. Ahora podemos entender por qué el Señor Jesucristo públicamente felicitó a un centurión romano cuando le dijo a sus discípulos: escuchadme bien lo que os voy a decir. No he encontrado a un hombre con tanta fe en todo Israel como este hombre. Mira que conoció gente el Señor Jesucristo, Conoció a sumos sacerdotes, conoció a escribas, conoció a fariseos, conoció a todo tipo de personas, ricos, pobres, enfermos, sanos, inteligentes, menos inteligentes. Sin embargo, Él dice: en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como ese hombre. Y entonces yo digo: Señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo ese hombre para que tú lo felicitaras y lo reconocieras públicamente delante de tus discípulos? Recordemos la historia. Tenía a alguien enfermo por el cual había venido a pedir. Cuando te dejes de mirar el ombligo y cuando dejes de mirarte tanto a ti misma y mirar la necesidad de los demás, los cambios comenzarán en tu vida. Él podía haber dicho: bueno, tengo un criado enfermo, mañana me compro otro. No. Él recorrió una larga distancia para ir hasta donde estaba el Señor y le dijo: Señor, yo soy un hombre de autoridad, yo soy un militar romano. Yo le digo a un soldado que coja esto y le digo: toma, llévaselo para allá. Y él, sin preguntar, sin cuestionar, él coge eso y lo lleva inmediatamente.
O si le digo, vete a tal lugar, vete a tal ciudad y agarra esto, coja aquello y me lo traes, automáticamente obedece la orden. ¿Saben por qué? Dice, porque yo soy un hombre de autoridad. Mi palabra tiene autoridad, mi palabra tiene peso, mi palabra se ejecuta cuando doy una orden y todos mis soldados lo saben. Pero yo no tengo autoridad para solucionar el problema que tengo con mi criado en mi casa. Pero tú sí tienes esa autoridad. Tú sí tienes esa autoridad. Y entonces Jesús le dijo, bueno, vamos entonces a la casa para orar por él. Y dice, es que no hace falta que te traslades. No hace falta que te traslades hasta mi casa. Que te desplaces hasta mi vivienda. Porque lo único que tienes que hacer es lo que yo hago. Dar órdenes. Di la palabra. Aunque él no esté aquí ahora, di la palabra. Con eso me quedo satisfecho. No necesito sentir nada, ni que me pongas la mano encima, ni que me unjan los ancianos con aceite, no necesito nada. Solamente, por favor, te pido, da la orden y mi criado sanará. Claro, cuando Jesús oye a este hombre hablando así, le dice a sus discípulos, ¿lo entendéis ahora? Este hombre ha entendido el concepto del poder de la palabra, la autoridad de la palabra. Él sabe que su autoridad es limitada. Él puede mandar sobre personas, pero no sobre enfermedades. Pero yo sí puedo tener y tengo autoridad sobre enfermedades, sobre espíritus malignos, sobre muertos incluso. Vete y tu criado ha sido sanado en esta misma hora. Y cuando llegó a la casa, dijo, ¿a qué hora fue sanado mi siervo? Y le dijeron, a esta hora. Y él dijo, a esa hora es en la que yo estaba hablando con el Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Yo muchas veces cuando oro, lo que le digo al Señor, Señor, di la palabra. Porque si tú dices ahora, no hay nada ni nadie que te pueda detener. Es que está muy indiferente, es que está muy duro, es que no quiere venir, es que está muy malo, me da igual. Señor, di la palabra y tú lo derrites en un minuto. Tú lo transformas en décimas de segundo. Yo creo que el Señor de vez en cuando envía circunstancias a nuestras vidas para que nuestros ojos estén húmedos y para que nuestras rodillas no estén paralizadas por falta de oración. Yo creo que hay cosas en la vida que no se aprenden leyendo un libro. Por ejemplo, dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios, que es lo mismo que obedecer la palabra. Así crece y así aumenta la fe. No la busques de otra manera porque no la vas a encontrar. ¿Quieres que tu fe crezca, que tu fe sea una fe madura y firme? Obedece a Dios, escucha su palabra, ponla en práctica y tu fe va a crecer. ¿Y la paciencia? Mira que he oído estos días esta palabrita, me la dice todo el mundo, paciencia, paciencia. Pero es que la Biblia dice cómo viene la paciencia. La paciencia no viene por venir a la iglesia. La paciencia no viene ni siquiera orando. La paciencia viene por las pruebas. Y la prueba de vuestra fe producirá paciencia, dice la Biblia. ¿Y la humildad? ¿Cómo viene la humildad? El método que Dios ha decidido escoger y usar para que venga la humildad a nuestra vida y no perdamos nunca la realidad de nuestra realidad como personas es un aguijón. Lo pueden ver en 2 de Corintios. Señor, te ruego que me quites esto de encima. Y el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Luego aprende a gozarte con este aguijón que yo te lo he mandado, que yo te lo he permitido que lo tenga y además te digo desde ahora que no te lo voy a quitar. El aguijón hace que venga esa humildad, ese trato de Dios. Y por lo tanto, cuando vamos a la palabra de Dios, es muy importante ver todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, para saber cómo debemos de actuar en cada momento y en cada circunstancia de la vida en la que nos encontremos. Y que de esa manera no seamos dominados por el ambiente, por las voces que escuchamos a diario, sino que en cada momento podamos retener y memorizar y hablar y confesar la palabra. Ahora, si no estás lleno de palabra, ¿qué palabra vas a soltar por la boca? Ninguna. Pero hay una promesa que yo aprendí hace muchos años. Está en Lucas capítulo 12, si no recuerdo mal, el verso 12, que dice, pero el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir.
Si tú alimentas tu mente, si tú alimentas tu corazón, si tú alimentas tu vida con ganas o sin ganas, da igual. Es que esto no funciona con ganas o sin ganas. Esto funciona con una decisión, con un acto de fe de si lo hago aunque no quiera hacerlo, lo hago aunque no sienta hacerlo. Es que ahí es donde Dios actúa. Y comienzas a llenar tu vida con la palabra, con la palabra, con la palabra de Dios. Cuando llegue el momento, tú vas a saber qué palabra utilizar. Mira lo que le pasó a Jesús. Ninguno de nosotros nunca ha tenido un encuentro personal con Satanás. Nunca, ninguno de nosotros. Satanás solamente tentó en persona a Eva y al Señor Jesucristo. Son los dos personajes que según la Biblia fueron tentados personalmente por Satanás. Eva en el jardín del Edén y el Señor Jesucristo en el desierto de Judea. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque, entre una tentación y otra? Que cuando Satanás tentó a Eva, Eva se puso a argumentar, Eva se puso a decir tontería, Eva se puso a decir cosas que no eran bíblicas y entonces el diablo la atrapó y la reventó. La diferencia es que ese mismo ser terrible, cuando viene al Señor Jesucristo y cuestiona si es o no es el Hijo de Dios, si tiene autoridad o no tiene de Dios, Jesús no perdió ni un minuto de tiempo diciendo, bueno, ¿y qué hago y qué digo? Yo sé lo que tengo que decir, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto, se acabó. Yo no voy a perder el tiempo contigo. Yo no voy a perder el tiempo argumentando, bueno, yo soy el Hijo de Dios, porque tú sabes que una vez Isaías dijo y Malaquías también dijo, y mira en el texto, no, yo no pierdo el tiempo con este personaje. Yo lo que te digo es lo que te tengo que decir. Escrito está, escrito está, escrito está. Punto, se acabó. Y el diablo se marchó. Si nosotros prestáramos más atención y memorizáramos y dijéramos en alta voz las palabras de Cristo que le ayudaron tanto a Él a soportar sus tentaciones, que le ayudaron tanto a Él a marcar una diferencia a pesar de la terrible oposición por la que tuvo que pasar durante mucho tiempo, nuestra vida sería una bendición de vida. El problema es cuando no prestamos atención o no recordamos y no citamos las cosas que el Señor nos dijo. Cuando Dios ha dicho, Él es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza. Y si quieren saber lo que tienes que hacer para recuperar lo que has perdido, para levantarte de tu ruina, etcétera, etcétera, oye lo que Él dijo y haciendo lo que Él dijo, poniéndolo en práctica, vivirás todos los días de tu vida en una rotunda victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano, esto funciona así. Esto funciona así. Y yo lo veo. Las personas que conocen la palabra y la ponen en práctica, Dios los bendice. Las personas que conocen la palabra y no la ponen en práctica, mira cómo están. Pues si esto es muy fácil, si no hay que ir a ninguna universidad para tener una especie de discernimiento espiritual. Fíjate en la gente que vive para Cristo, que pone en práctica su vida, lo que fueron, de dónde salieron y cómo están. Y fíjate en aquellos que aún sabiendo la palabra no la aplican a su vida, mira cómo están. No hay vuelta de hojas, hermano. Si tú quieres terminar este año en victoria, te estoy diciendo lo que tienes que hacer. No me vengas mañana con ese lloriqueo ridículo y absurdo. Es que Dios no me ayuda, es que yo me estoy muriendo, es que yo estoy solo, es que nadie me comprende. No me vengas con rollos, por favor, No me vengas con tonterías, que ya mucho tiempo he perdido en tonterías. Este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza. Óiganlo a Él. El problema es que no queremos oírlo, porque a lo mejor nos dice algo diferente a lo que a ti te gustaría oír. Y ese es el gran problema, que muchas veces evadimos. Pero ¿qué dice la Biblia? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque te voy a decir una cosa, cuáles son los procesos. Yo de esto creo que entiendo algo, ¿sabes? El proceso es si Dios te habla hoy y no haz caso, mañana tu corazón va a estar más duro que hoy. Y pasado mañana va a estar más duro todavía. Y vas a llegar a un momento en el que te va a entrar la palabra por aquí, te va a salir por aquí, y aunque subiera a predicar esta noche a esta plataforma el mismísimo apóstol Pablo o el mismísimo Cristo, no te inmutarías, porque tú has ido endureciendo, cauterizando tu corazón, y Dios no se mete
donde no lo llaman. ¿Qué es lo que ha permitido que algunos todavía estén con vida? Las oraciones de papá, de mamá, de los pastores, de los amigos, de las hermanas en Cristo, de los hermanos por aquí y por allá. Y ha sido la misericordia de Dios la que ha permitido que muchos de nosotros todavía estemos en pie. Pero no podemos vivir toda la vida dependiendo de que otros oren por nosotros. Llegará el momento cuando probablemente no podremos volver a congregarnos, hermanos. Y cuando yo predico estas cosas, la lluvia de mensajes que me caen al día siguiente, ni se imaginan. Pastor, ¿pero qué ha dicho? Cuando dije, prepárense que viene un apagón, algunos me dijeron, no diga eso, que con todo lo que te conoce la gente, resulta que ahora van a decir que el pastor se ha vuelto loco. Bueno, pues nada, pues no lo digo más. Hermano, mire que va a pasar. No, no lo diga porque no sé qué. Después no digan que no lo sabían. El año que viene no va a ser más fácil que este. ¿Saben una cosa? El año que viene va a ser aún más complicado. Porque si es verdad lo que Él dijo, y Dios dice, oídlo a Él dijo que la maldad se multiplicaría. Y que por haberse multiplicado tanto el pecado en el mundo, el amor de muchos se enfriaría. ¿Y quién dijo esas palabras? ¿Quién las dijo? El Señor Jesucristo. El amor de muchos se enfriaría. ¿Hay alguno frío aquí esta tarde como un témpano de hielo? Luego la palabra que Él dijo se cumplió y es verdad. Pero hay alguno aquí que esté en victoria, que esté en bendición, que esté bendecido, ¿sí o no? Entonces también se cumplió la palabra, porque Él dice que nos llevaría de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Tú eliges en qué equipo vas a jugar. Por cierto, enhorabuena a los argentinos. Saben por lo menos jugar al fútbol bien. Durante 4 años ahí tendrán. No, aquel dijo amén y aquel es colombiano. Pero claro, ya el espíritu argentino ya te atrapó. Solamente podía ganar uno hoy. No podían ganar los dos. Solamente hay una copa. ¿Para quién? Para el que gane. Eso de no, que quedé tercero, eso no vale para nada. No, quedamos cuarto, eso no vale para nada. El que sale en la foto, el que marca la diferencia y el que se pone la estrellita aquí, no es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. El que se va a poner mañana, bueno, mañana, ya como si no conociera yo los argentinos. Ya se están cosiendo más de uno la estrellita. Ahora mismo ya tienen ya. Los que se van a poner la estrellita en el pecho son los que ganaron. Y los que van a llevar corona en el cielo son los que ganaron. Porque dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que solamente los que ganan. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos no es para los mequetrefes, no es para los cobardes. El reino de los cielos dice que lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Otra cosa que Él dijo, no lo digo yo, lo dijo Él. Solamente los valientes heredan las bendiciones y las promesas de Dios. El cielo va a estar lleno de valientes y el infierno lleno de cobardes. Por eso, mis queridos hermanos, recordemos lo que dijo Dios. No son palabras mías, yo solamente repito lo que Dios dijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Óiganlo, óiganlo a Él. Porque como dije hace un rato, no hay sueños que interpretar, no, ni profecías que aclarar, ni revelaciones que esperar. Lo que tenemos que hacer es pasar más tiempo con Él, oyéndole a Él, porque Él en todo momento te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, lo que tienes que hacer es lo que Él dice. Lo que tienes que hacer es lo que Él dice. Ni más, ni menos. Aquí vino hace mucho tiempo un señor que se fingió cristiano, que hasta se bautizó y levantaba las manos y cantaba como los demás para recuperar algo que había perdido. Cuando no logró recuperar lo que había perdido él por su mala cabeza, cogió y se fue otra vez no sé dónde. ¿Por qué? Porque nosotros nos creamos nuestras propias estrategias. Nos inventamos nuestros propios rollos en la cabeza. ¿Quieres recuperar lo que el diablo te quitó o lo que tú perdiste por tu mala cabeza? ¿Quieres ser restaurado de pies a cabezas
y vivir una vida cristiana victoriosa? Presta atención a lo que Él dijo. ¿No restauró el Señor Jesucristo a Pedro después de haber renegado 3 veces, sí o no? ¿No restauró el Señor a Tomás después de haber dicho, si no veo, no creo? ¿No le dijo el Señor a aquella mujer, yo no te condeno, pero vete y no peques más? Y no le dijo a aquel paralítico de Betesda, vete, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Y siempre me he preguntado, hermanos, créanme, este hombre le dijo al Señor, y sabemos por Juan capítulo 5, que había estado 38 años botado como un perro, esperando algo que nunca ocurría en el estanque de Betesda. Y cuando el Señor lo sana, cuando el Señor lo levanta y el hombre puede caminar por sí mismo, antes de irse le dice, vete, toma tu lecho, anda, camina, vete, pero no peques más, para que no te venga una cosa peor. Y yo siempre me he preguntado, ¿y qué hay peor que estar 38 años tirado en el suelo? Pues tiene que haber algo peor, porque si no el Señor no le hubiera dicho esa palabra. Hay algo peor que lo que tú has sufrido, ¿sabes? Hay algo mucho peor que lo que te ha hecho llorar y te ha roto el alma. Hay mucho peor, pero también hay mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? También hay mucho mejor. Y eso es lo que nosotros anhelamos en esta vida. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque yo creo que todavía Dios tiene muchas sorpresas agradables para nosotros. Y yo voy a decir una palabra que Dios... Bueno, no es que me dijera, toma, esto es para ti, porque yo sé a quién se le dijo, cuándo se dijo, quién lo escribió y tal, pero son esas palabras de las cuales, ¿verdad?, uno se apropia a momentos puntuales de la vida. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, es decir, cuando el Señor cambie las cosas, ¿lo entiendes mejor así? Seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Es verdad que a veces hace falta llorar, pero también hace falta reír, ¿eh? Y hay algo que se llama la risoterapia. Una vez conocí por el puerto de la Cruz a una alemana muy rara, no como Cordy, que es muy buena mujer, pero aquella alemana era muy rara y daba clases de risoterapia, ¿verdad? Y la gente se mataba de la risa y decía, ay, qué bien me siento, pero el problema seguía teniéndolo, ¿verdad? Porque es como un parche. Me río mucho, lo paso bien, suelto endorfinas, pero sigo teniendo el mismo marrón en casa que hace media hora. No, la risa que va a producir y produce el Señor en la vida del creyente es una risa genuina, no es una risa loca. Los locos también se ríen y los endemoniados también los he visto reírse a carcajadas. Pero la risa verdadera no está producida por emociones, por sentimientos que van y vienen, sino la risa del Señor está basada en un hecho que dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y el pueblo de Israel lo pasó fatal, fue perseguido, fue torturado, fue llevado de un lugar a otro. Pero hermanos, no hay pueblo más alegre que ese pueblo. Cuando los ves cantar en las calles, están todo el día cantando, están todo el día bailando. Créame, sé lo que digo. He estado un montón de veces allí. Vas por la calle y de repente dices, ¿pero esto qué? Y te encuentras a 4 o 5 muchachitos que van por la calle cantando y riéndose como locos. Y te montas en el metro y vas a cualquier parte y la gente danza y baila y se ríe. ¿Por qué? Porque se cumplió que cuando el Señor los hiciera volver del cautiverio, llenaría su boca de risa y su lengua de alabanza. Y el Dios que hizo eso por ellos es tu Dios y es mi Dios. Y Dios volverá a llenar nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. ¿Saben, hermanos? ¿Saben cuál es el ser más amargado del mundo? El personaje más frustrado de la tierra. Efectivamente, Satanás. No tiene amigos. Satanás no tiene ni un amigo. Todo le ha salido mal. Lo perdió todo por su mala cabeza. O por sus malos cuernos, dirían otros, ¿no? No tiene amigos, no tiene familia, no tiene iglesia. Está de un lado para otro errando, ¿verdad? Lo ves aquí, lo ves allá. Es el ser más amargado y frustrado del mundo. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, a ese ser que es como un ladrón,
que viene para quitarte, nunca viene para aportarte nada positivo y nada bueno, jamás. ¿Qué viene a ser un ladrón? Amargarte la vida, quitarte lo que es tuyo, lo que has sudado, te lo viene a robar, te lo viene a destruir. Jesús dijo, si queréis entenderlo, con 3 adjetivos te lo defino, viene a hurtar, matar y a destruir. Eso es, con esas 3 palabras lo defino. Es un ladrón, con esos 3 verbos, perdón. Y eso es lo que el diablo ha querido y va a querer hacer siempre en la vida de todos y cada uno de nosotros. Hurtarnos, robar, destruir, robarnos lo que tanto le costó a Cristo obtener por nosotros. Pero sabes una cosa, por lo menos en este que te habla esta noche, por lo menos en este, voy a ser la peor pesadilla de este tipo. Lo voy a reprender todos los días de mi vida. Voy a recordarle su inmensa derrota y la victoria contundente de mi Señor Jesucristo. Porque yo sé lo que es estar con demonios en el cuerpo, Yo sé lo que es eso. Y sé lo que es estar libre y no depender de nada ni de nadie, ni de tenerle miedo a nada, porque el Señor Jesucristo me liberó, me salvó y me sanó con su sangre. Y quiero que todos y cada uno de los que estamos en esta noche aquí, que quieran vivir esta vida, que quieran vivir una vida de paz, de gozo, de libertad, de reír a carcajadas, que la gente diga, pero ¿de qué se ríe tanto esa gente? ¿Cómo son tan felices y cómo pueden estar así con todo lo que han padecido? Si tú quieres vivir esa vida, ponte de pie. Si quieres tener esta vida. Si alguien anhela otra vida, no pasa nada. Usted es libre de elegir la vida que quiera. Pero en esta noche nosotros optamos por la vida de Cristo. Porque es la única manera en este mundo loco en el que vivimos de poder irse a la cama por la noche y dormir en paz. Y de tener tranquilidad. Y de poder decirle como yo le dije a mi padre el día que lo enterré. Yo enterré a mi padre no fue enterrado, él quiso ser incinerado. Bueno, se le metió eso en la cabeza y yo tuve que ir a firmar el documento. Nadie quería entrar, nadie quería ir a ver aquello. Yo le dije, bueno, esperen fuera, yo entro. Entonces llegué allí, me lo sacan, me lo ponen así delante y me dicen, firme esto, por favor. Firmé. Y antes de que esa máquina hiciera así y lo llevara y bajaran como una especie de telón, con un calor terrible que hacía allá adentro, le dije, hasta pronto. Hasta pronto, papá. ¿Saben por qué? Porque mi padre me llevó a mí a Cristo. Y le dije así, No sé si alguna vez he contado esto. Yo creo que ni mi madre lo sabe. Ni mi hermana que no me habla. Porque soy cristiano. Le dije, hasta pronto, papá. Y esa es la esperanza que yo tengo como cristiano. Y nada ni nadie me va a quitar esta paz y esta esperanza que tengo en mi corazón. Cada día veo más locos por las calles de Santa Cruz de Tenerife. No sé dónde viven ustedes, pero en la zona en la que yo vivo, cada día hay más gente durmiendo en la calle. Cada día hay más gente hablando sola, gritando. La otra noche salí a pasear al perro y había un muchacho joven con una tabla de surf y una pequeña bicicleta gritando como un loco por las calles de la zona donde yo vivo. Y gente mayor, y gente joven, y señoras mayores, y chicas jóvenes. Digo, Dios mío, ese hombre que está ahí sentado en ese banco, esa mujer que está ahí rodeada de latas de cerveza, fue una niña preciosa. Fue una niña preciosa, fue un niño precioso que alegró seguramente el corazón de sus padres cuando nació. Pero mira a dónde ha llegado. En estos días que tiraron algunos cohetes, algunos voladores, nuestros perros vienen y se ponen a nuestros pies para protegerse, para refugiarse y para que le demos una caricia y así se tranquilizan. Pero ¿y a ellos? ¿Y a ellas? ¿Quién les da un abrazo? ¿Quién les acaricia?
Intentaré hacer algo esta semana. No obligo a nadie ni le digo a nadie que lo haga, pero ¿y si fuéramos por las calles de Santa Cruz y le dijéramos a ese que nadie le dirige la palabra, a ese que nadie le habla, le dijéramos: Señor, ¿me deja darle un abrazo? Ustedes a las mujeres, ¿no? Las hermanas: señora, ¿me deja que le invite a un café y que le dé un abrazo y un beso? Todas las noches habla conmigo uno de estos que están por las calles. Y la otra noche lo invité a tomar algo. No se me despega. En cuanto me ve, me empieza a llamar a gritos. Don, don. Digo, don no, don nada. Dice: nunca me había comido una cachapa. Me dijo así. Fue la primera vez en mi vida que probé eso y nunca nadie me había invitado a nada. Yo dije: Dios mío, y oramos por los que están en la India, y oramos por los que están en otros continentes, y al que tenemos sentado en el banco, en la puerta de nuestra casa. Estoy seguro que si el Señor Jesucristo paseara por las calles de nuestra ciudad, iría levantando a todos y a cada uno de ellos. Pero Él no lo va a hacer. Pero nos ha dejado a nosotros para que lo hagamos en su nombre. Y Él dijo: cualquiera que le dé de comer a uno de estos es como si me hubiera dado de comer a mí. Y cualquiera que salude o le dé una ropa a este es como si se lo hubiera hecho conmigo. ¿No nos habremos convertido en cristianos muy religiosos, hermanos? ¿No nos habremos convertido en una iglesia muy cómoda? Mirar todo esto. Mirar todo esto. Sin la presencia del Señor, todo esto que tenemos aquí no sirve para nada. El Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y añadió: y en mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre hablaréis nuevas lenguas. En mi nombre pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿No será que nos hace falta bajarnos, hermanos, de la teoría y comenzar a vivir una vida cristiana mucho más práctica y mucho más activa en lo que el Señor nos dijo y nos enseñó? Si solamente nuestra vida cristiana depende de venir un domingo, un sábado, un jueves al culto, hasta la semana que viene, y durante toda la semana nos olvidamos de lo que Él dijo, ¿de qué nos sirven los cultos? ¿De qué nos sirve este ratito de alabanza? Saben, hay Biblias como por ejemplo esta, y muchas de ustedes, que todo lo que Jesús dijo está escrito en rojo. ¿Lo veis? Hay letras negras y letras rojas. Si te preguntas: ¿y por qué esto está negro y esto está en rojo? Porque lo que Cristo dijo en muchas Biblias está escrito en letra roja, para que sepas que esa palabra que estás leyendo Él la pronunció. Es decir, podemos hablar como Él hablaba si leemos en alta voz esto. Por ejemplo, miren: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No habéis entendido que cuando os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos? Y todo esto lo pronunció Él. Es decir, que podemos hablar exactamente con las mismas palabras de Cristo, porque aquí están en nuestras Biblias, una detrás de otra. Y si el consejo o el mandato de Dios es oídlo a Él, cierra tus ojos en esta tarde y dile: Señor, yo quiero oír tus palabras. Yo quiero oír tu voz. Que tu palabra retumbe por todo mi ser, Señor. Que tu palabra, Señor, inunde mi corazón. Que tu palabra esté por todas las habitaciones de mi casa. Y que tu palabra sea lo que me guíe y me guarde todos los días de mi vida, Señor. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa, tu palabra alimenta mi alma, Señor. Tu palabra fortalece mi espíritu, Señor. Tu palabra ilumina mi mente y mi camino. Tu palabra es más dulce que la miel
y la miel que destila del panal. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Señor, en esta noche nos hemos puesto prácticamente todos de pie. Después de escuchar tu palabra, hemos decidido, queremos vivir tu vida. Queremos disfrutar de la vida, reír a carcajadas, soñar como niños. Hemos decidido, Señor, que el mundo no nos va a cambiar, que el mundo no nos va a destruir. Hemos decidido vivir como Cristo vivió en este mundo. Aleluya. Y por eso te lo pedimos. Dígaselo al Señor ahora, usted con sus propias palabras. Yo te pido, Señor, que yo pueda vivir como tú viviste, Señor. Yo quiero vivir mi juventud, quiero vivir mi matrimonio, quiero vivir con mis hijos, con mi familia. Yo quiero vivir solo o acompañado, pero como tú viviste, Señor. El príncipe de la paz que llene mi corazón en este momento. Que la autoridad de tu palabra, Señor, guíe mis pasos todos los días de mi vida. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos. Te adoramos, Señor, en esta noche. Aleluya. Recibimos tu palabra, Señor, con gozo en nuestros corazones. Aleluya, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar esta alabanza juntos, hermanos, en esta noche. Fuerte. Sí, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Aleluya. La gente Gracias. necesita entender Lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Amén. Así es. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, te alabamos. Toda la gloria te la damos en esta noche a ti, mi Dios. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Y gracias, Señor, porque tú nos dices, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es lo que dijo el Señor y eso es lo que tenemos que hacer. Ir a Él en toda circunstancia, en todo momento de la vida. Y yo no sé cómo lo hará, ya ese no es mi problema. Él traerá descanso a nuestras vidas, de tal manera que veamos que una vez más, esta, como tantas otras promesas, se cumplen cuando hacemos nuestra parte. Saluda al hermano que está a tu lado, dile: hermano, Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo todos los días de tu vida y que el Señor te acompañe a donde quiera que tú vayas. Salúdalo, dile: Dios te bendiga, mi hermano querido. Gracias al Señor. Nos preparamos para recoger la ofrenda en esta tarde, los hermanos que nos van a ayudar. Que Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por el programa de ayer, por todo lo que hicieron los niños, por todo lo que memorizaron. Y toda la gloria se la daremos siempre a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Los que nos van a ayudar, por favor, si son tan amables y pueden pasar un segundito adelante. Oramos al Señor por estas ofrendas. Que Dios las bendiga y las use, y que podamos salir de aquí con la bendición y el respaldo de Dios en esta noche. Oramos, Marcela. Gracias, Jesús.
Abre el micrófono, por favor, para la oración. Señor, te damos gracias, Padre amado, por un día más de vida, Señor. Gracias porque pudimos oír una vez más tu voz a través de esta palabra que has traído. Y gracias, Padre amado, porque cada día nos das la oportunidad de, cuando abrimos tu santa palabra, oír tu voz, Padre Santo. Bendecimos esta palabra, bendecimos a tu siervo y a toda su familia, Padre amado. Y ahora te entregamos estas ofrendas y estos diezmos que son para tu casa, pidiéndote la bendición, que nunca falten, Señor, y que bendigas a cada uno de mis hermanos que tengan necesidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden pasar, hermana. Nuestra hermana Cordy va a venir un segundito adelante. Ella tiene un anuncio especial que compartir con algunos. Presten atención, por favor. Que Dios les bendiga. Recuerden, el jueves, Dios mediante, estaremos aquí, como siempre, para el culto. Y después cantamos una alabanza y nuestro hermano Anderson nos despide en oración. Adelante, Cordy. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones, hermanas y hermanos. Aquí me gustaría reunirnos con algunos hermanos de la iglesia, por favor, que después del culto, y voy a nombrar a cada uno que por favor después se reúna conmigo ahí en la esquina. Armando, Miguel, Marisela, Diego Infante, Nina, Luis, Jocelyn, Edison, Mario, Anderina, Jonathan, Elan, Natán, Ima, Julieta, Benjamín, Damaris, Matías, Santiago, Priscila, Miriam, Sarai, Nieves no está, Ana, Yolanda, Edith, Margarita, Betsaida, Aida, Silvia, Noemi, Betania, Patricia Trujillo, Diego Cejas y Irli. Por favor, después del culto vengan y se reúnan un momento conmigo. Gracias, bendiciones. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Digo, por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo gritaré y me alegraré solo en Él. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Amén. Amén, hermanos. Antes de orar, quiero recordarles que me decía mi hermana Margarita que tiene los calendarios del año que viene y los devocionales, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, hermanos, oramos y le damos gracias al Señor. Padre, gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Que esta semana sea una semana bendecida, Dios mío, donde podamos hablar, compartir, Señor, esa palabra de salvación, Dios mío santo.
Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, llévalos con bien a sus hogares, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Están despedidos mis hermanos, que la paz del Señor esté con vosotros. Bendiciones.